Mi esposo se rió cuando me despidieron y dijo, quizás por fin aprendas a cocinar mejor. Su madre asintió. Llené mi oficina en silencio. 2 semanas después. Llegó temprano a casa. Estaba en la cocina con su compañero y un invitado especial. Llevaban horas hablando de algo que él desconocía. Perdí mi trabajo un martes. Mi esposo se rió cuando se lo conté. No fue una risa compasiva. No fue una reacción nerviosa ante una mala noticia, fue una risa de verdad. De esas que surgen de la diversión genuina. De esas que te hacen temblar los hombros. Quizás ahora por fin tengas tiempo de aprender a cocinar una comida decente, dijo Dererick. Tomando otro sorbo de cerveza, sin siquiera silenciar el partido de baloncesto, su madre asintió desde el sillón. Llevo años diciendo que, Emily, necesita centrarse más en casa. Me quedé allí parada, sosteniendo una caja de cartón con 12 años de mi carrera dentro. Y ellos me juzgaron como si hubiera reprobado un examen que no sabía qué estaba haciendo. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que no me habían despedido. Yo mismo había orquestado mi propio despido. Durante 6 meses. Había estado construyendo en secreto un caso federal contra Median Financial, documentando un fraude que enviaría a los ejecutivos a prisión. La firma de mi director ejecutivo estaba en informes falsificados. Se habían malversado fondos de pensiones. Cuentas en el extranjero ocultaban millones de dólares robados y mi esposo, su empresa, estaba en medio de todo. Su firma estaba en docenas de documentos que pronto se convertirían en pruebas. Pero mientras lo escuchaba burlarse de mí, viendo a su madre reconocer que había reprobado, me di cuenta de algo. No tenían ni idea de quién era yo en realidad. Y en 2 semanas, cuando el FBI apareciera en nuestra mesa del comedor, lo descubrirán. La reunión de esa mañana había sido perfectamente organizada. Margaret Chin, la directora de Recursos Humanos, estaba sentada frente a mí en la estéril sala de conferencias del piso 14. Había ensayado sus diálogos. La reestructuración de la volatilidad del mercado, las decisiones difíciles. Su contacto visual era practicado. 3 segundos de conexión, luego un vistazo a los papeles y luego de vuelta. Lo suficientemente humana como para evitar una demanda. Mi caja de cartón estaba junto a mi silla, ya embalada por seguridad antes de mi llegada. Podía ver el borde de mi certificado de contador público enmarcado, la taza de café que mi sobrina me había pintado en 3er grado, una fotografía del retiro de la empresa en Vermont, donde todos sonreían y fingíamos ser colegas en lugar de desconocidos cobrando cheques. Margaret deslizó los papeles de la indemnización por encima de la mesa. Tomé el bolígrafo y firmé, en 3 partes, sin leer una sola palabra porque había escrito la mayoría de esos términos yo misma hacía 3 semanas. Te deseamos lo mejor, Emily, dijo Margaret, levantándose para estrecharme la mano. Su palma estaba fresca y seca. Profesional, ya lo había hecho 2 veces esta semana. Recogí mi caja y salí por el bullpen de cubículos. Nadie me miró. Instinto de supervivencia corporativo. No hagas contacto visual con los heridos. Podría ser contagioso. El descenso en ascensor se hizo interminable. Vi descender los números. Las 14, 13, 12. Mi reflejo en las puertas de acero pulido mostró a una mujer con una chaqueta gris sosteniendo una caja de cartón. Parecía derrotada. Justo lo que necesitaba parecer porque esto no era un despido. Era un posicionamiento estratégico. Hace 6 meses me topé con algo que no debía encontrar. Carol Simmons, una mujer con la que trabajé durante 6 años. Me llamó 3 semanas después de jubilarse. Estaba llorando. Le habían reducido la pensión un 70% y los extractos no tenían sentido. Los números no cuadraban. Así que lo investigué. Me quedé hasta tarde un viernes, saqué archivos a los que no tenía autorización de acceso, rastreé transacciones en cuentas que no deberían haber existido. Lo que encontré me hizo temblar las manos. Cuentas offshore en las Islas Caimán. Informes de auditoría falsificados con la firma de Richard Brennan. Fantasma. Transacciones diseñadas para inflarlas. Ganancias trimestrales. Malversación de fondos de pensiones. No solo Kerals, sino 234 empleados cuyas cuentas de jubilación habían sido vaciadas sistemáticamente. Empecé a documentarlo todo. Fotografié registros en salas de conferencias vacías después de que todos se fueran a casa. Grabé conversaciones en mi teléfono durante reuniones donde los ejecutivos bromeaban sobre contabilidad creativa. Copié archivos en unidades cifradas ocultas en mi bolsa de deporte. Durante 6 meses. Construí un caso federal mientras fingía que todo estaba normal. Necesitaba salir antes de que la investigación se hiciera pública. Si seguía empleada, cuando se revelara el fraude, los abogados defensores me pintarían de cómplice. Argumentarían que lo sabía y no hice nada. Dirían que era una empleada descontenta que buscaba venganza.
así que orquesté mi propia salida. Negocié términos que me protegieron legalmente. Conseguí mi indemnización y me posicioné como víctima de una reducción de personal corporativa en lugar de como la denunciante que vio demasiado. Margaret Chin no tenía ni idea, pensó que solo era otro recorte presupuestario. Ahora, conducía a casa para decirle a mi esposo que había perdido mi trabajo. Y ya sabía exactamente cómo reaccionaría. La casa parecía la misma de esa mañana. Una modesta casa colonial de 3 habitaciones con contraventanas azules y un césped que Derek nunca cortaba. Me senté en la entrada un momento, preparándome. Dentro. Derek estaba exactamente donde esperaba, despavorido en el sofá de cuero, cerveza en mano, control remoto en la otra, viendo baloncesto con el volumen tan alto que las ventanas vibraban. Su madre, Janet, estaba sentada en el sillón, junto a la ventana, tejiendo algo morado, con las gafas de leer sobre la nariz. Dejé la caja de cartón en la mesa del comedor. El sonido hizo que Derek me mirara, pero no silenció la televisión. Perdí mi trabajo hoy, dije, de hecho, y fue entonces cuando se rió. Janet dejó las agujas de tejer y asintió lentamente. No puedes hacerlo todo, Emily. Claramente, lo de la carrera no estaba funcionando. Me quedé allí parada, dejando que sus palabras me inundaran. No discutí. 7 años de matrimonio me habían enseñado que defenderme solo le daba a Derek más munición. Él tergiversaría mis palabras, encontraría debilidad en mis, en tono de burla, usa mi frustración en mi contra. Así que recogí mi caja y fui a la cocina. La dejé en la encimera junto al fregadero y miré por la ventana el descuidado patio trasero. La risa de Derek aún resonaba en mi cabeza. Abrí el armario y saqué un paño de cocina, doblándolo, con cuidado, alisando las arrugas. Luego, comencé a planear la cena. Durante las 2 semanas siguientes, mantuve una rutina meticulosa. Me despertaba temprano, preparaba café. Abría mi portátil en la mesa de la cocina y fingía buscar trabajo. Derek se iba a Henderson Logistics a las 7:30. Janet solía ir a su club de lectura en el centro comunitario o visitar a amigos. Aproveché esas horas para reunirme con la agente especial Michelle Torres, de la División de Delitos Financieros del FBI. Nos sentábamos en cafeterías a 30 metros de mi barrio, revisando documentos, creando cronogramas y conectando transacciones. Con ejecutivos específicos, Michelle tenía unos 50 años, cabello corto y oscuro, y una presencia firme que hacía que la gente le dijera la verdad. Me explicó lo que sucedería después, entrevistas, declaraciones y finalmente un gran jurado. El testimonio sería la base de toda la acusación. En casa, cocinaba la cena todas las noches. Comidas sencillas que Derek criticaba de todos modos. El pollo está seco otra vez, decía, cortando la pechuga con exagerada dificultad. Janet me daba sugerencias sobre el sazonado y la temperatura, como si no hubiera cocinado para mí desde los 19 años. Asentía, sonreía y no decía nada. Mientras tanto, había estado documentando discretamente la conexión de Derek con el fraude. Henderson Logistics gestionaba todas las operaciones de envío y almacenamiento de Meridian Financial. La firma de Derek aparecía en docenas de manifiestos de entregas que nunca se realizaron. Servicios fantasma creados para inflar gastos y ocultar fondos malversados. No era un genio, pero sí cómplice por pura negligencia. Una noche, mientras Derek estaba en un evento de trabajo, encontré a Janet en la oficina de casa. Estaba sentada en el escritorio con papeles extendidos. Y los recogió rápidamente cuando entré. Solo busco un bolígrafo, dijo. Su sonrisa era demasiado forzada, pero había visto el membrete. Meridian Financial. Después de que se acostara, registré la oficina. Tardé 20 minutos en encontrar su cartera de jubilación, $400,000. Cada centavo invertido en acciones de Meridian Financial. Fue entonces cuando todo encajó. 7 años atrás. Janet nos había juntado a Derek y a mí en una reunión de la iglesia. Insistía en que éramos perfectos el uno para el otro, a pesar de no tener casi nada en común. Organizaba la fiesta de compromiso y pagaba parte de la boda. Pensé que era cariño maternal, no lo era. Janet quería información privilegiada. Durante 7 años, había estado usando nuestras conversaciones en la cena, mis menciones casuales de los resultados trimestrales, las próximas fusiones y los cambios en la gerencia para tomar decisiones de inversión. Me trataba como a una ama de casa incompetente que no sabía cocinar una comida decente, pero se aferraba a cada palabra que decía sobre mi trabajo. Cuando Meridian colapsara, Janet lo perdería todo. Me quedé en la oficina central con el extracto de su cartera. Y algo frío se instaló en mi pecho. Esta gente me había subestimado durante años. Me habían tratado como un cómplice en la vida de Derek, valorado solo por lo que podía aportarles. Pensaban. ¿Qué era?
Pequeño, insignificante, fácil de descartar. No tenían ni idea de quién era en realidad. Y en pocos días. Cuando el agente especial Torres se sentara a la mesa de nuestro comedor con pruebas esparcidas por todas partes, descubrirían la verdad. Ya no se trataba solo de exponer un fraude corporativo. Se trataba de desmontar todas las suposiciones que hacían creer a Dererick y Janet que podían menospreciarme sin consecuencias. 2 semanas. Transcurrieron como un reloj. Me desperté temprano. Preparé café, abrí mi portátil en la mesa de la cocina y fingí buscar trabajo. Dererick se fue a Henderson Logistics a las 7:30, maletín en mano. Sin apenas mirarme. Janet iba a su club de lectura o visitaba amigos, y siempre se iba, las 9, y me reuní con Michelle Torres. Nos sentábamos en cafeterías lejos de cualquiera que pudiera reconocerme, construyendo el caso documento a documento. Michelle me explicó los plazos, los procedimientos legales. ¿Qué esperar durante las declaraciones? Fue paciente y minuciosa. Nunca se apresuró, nunca desestimó mis preguntas. En casa, yo cocinaba la cena todas las noches. Derek criticaba cada comida. Janet hacía sugerencias. Sonreí, asentí y no dije nada. El jueves de la segunda semana. Derek llegó temprano a casa. Estaba en la mesa del comedor cuando oí su coche en la entrada. Eran las 2:15 de la tarde. No debía llegar hasta dentro de 4 horas. No me moví. No oculté nada. Simplemente cerré la carpeta que tenía delante y esperé. La puerta principal se abrió. Los pasos de Dererick atravesaron la entrada, vacilaron en la sala y luego continuaron hacia el comedor, donde se oían voces con claridad. Apareció en la puerta y se detuvo. Michelle Torres se sentó a mi derecha, su placa del FBI sujeta al cinturón, visible y oficial. Frente a mí estaba sentado Richard Brennan, director ejecutivo de Meridian Financial. No se parecía en nada al ejecutivo seguro de sí mismo del sitio web de la empresa. Su traje caro estaba arrugado. Su rostro estaba pálido y sin afeitar. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Los documentos cubrían todas las superficies disponibles: manifiestos de envío, informes de auditoría, extractos bancarios. Tazas de café y platos de sándwich vacíos sugerían que llevábamos horas aquí. Derek, dije con calma. Llegas temprano. A casa. Me miró fijamente, luego a Michelle, luego a Richard Brennan. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Por fin, lo consiguió. Tenía cita con el dentista. No, no la tenías. Dije, no era una pregunta. Se sonrojó. Lo habían pillado en una mentira tan insignificante que casi le daba vergüenza. Había venido a casa a ver cómo estaba. A ver qué hacía con mi tiempo libre. Probablemente esperando encontrarme viendo la televisión para poder hacer otro comentario sobre días perdidos. En cambio, encontró esto. Michelle se levantó extendiendo la mano. Señor Walker, soy la agente especial Michelle Torres, de la División de Delitos Financieros del FBI. Vamos a necesitar hablar con usted también. Dererick le estrechó la mano automáticamente, sin dejar de examinar los documentos sobre la mesa. Lo vi reconocer su propia firma en varios manifiestos visibles desde donde estaba. Siéntese, dije, señalando la silla vacía a mi lado. Se sentó. Michelle regresó a su asiento y abrió una carpeta. Sacó un documento y lo deslizó por la mesa hacia Derek. Henderson Logistics ha gestionado las operaciones de envío y almacenamiento de Meridian Financial durante aproximadamente 3 años. ¿Es correcto? Derek asintió lentamente. Y has estado firmando confirmaciones de entrega y aprobaciones de manifiestos durante ese tiempo. Otro asentimiento. Michelle sacó 3 documentos más, colocándolos uno al lado del otro. Estos son manifiestos que usted aprobó. Este del 14 de enero. Este del 22 de marzo. Este del 9 de julio. Golpeó cada papel. Según nuestra investigación, ninguno de estos envíos se realizó. Los productos enumerados nunca se movieron. Los camiones nunca se despacharon. El espacio del almacén nunca se utilizó. El rostro de Derek se puso pálido. Eso es imposible. Firmé esos porque mi supervisor lo verificó. Tu supervisor estaba facilitando el fraude, dijo Michelle con tono clínico y práctico. Meridian Financial se estaba construyendo para servicios que no se realizaron. Los gastos inflados permitieron ejecutivos para ocultar fondos malversados y manipular los informes trimestrales de ganancias. Sacó otra pila de papeles. Su firma aparece en 47 documentos actualmente clasificados como evidencia en una investigación federal. El silencio que siguió fue absoluto. Dererick me miró. Lo miré a los ojos sin expresión alguna. ¿Sabía usted de esto?, preguntó. Yo fui quien lo descubrió. Dije en voz baja. Parpadeó. ¿Lo sabía y no me lo dijo? ¿Por qué iba a decírselo? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Así que también podría reírse.
Dígame que estaba siendo dramática. Sugiérale que me concentre en aprender a cocinar. Michelle se aclaró la garganta suavemente, redirigiendo la conversación. Sin Jaywalker, quiero ser clara. Actualmente no es objeto de esta investigación, si realmente desconocía el fraude. Si simplemente firmaba documentos proporcionados por su supervisor sin verificación independiente, podría evitar el procesamiento. Dejó que eso se asimilara antes de continuar. Sin embargo, su negligencia hizo posible este fraude. Necesitaremos su plena cooperación. Declaraciones, testimonios, registros de comunicaciones con su supervisor y ejecutivos de Meridian. Derek se desplomó en su silla. Parecía más pequeño. De alguna manera disminuido. Richard Brennan había permanecido en silencio durante todo el intercambio, con la mirada fija en sus manos cruzadas sobre la mesa. Ahora por fin habló, con la voz tensa. Emily me miró. Por favor, esperé. El FBI tiene pruebas suficientes para procesar. Sé que mis abogados lo han dejado muy claro. Tragó saliva con dificultad, pero tu testimonio determinará la gravedad de los cargos. Si les dices que esto fue sistemático, deliberado, que sabíamos exactamente lo que hacíamos, nos enfrentamos a 25 años. Hizo una pausa. Con las manos temblorosas, tengo 3 hijos en la universidad. Mi esposa no tuvo nada que ver con esto. Mis padres tienen más de 80 años. Dependen de mí. Deberías haberlo pensado antes. Dije, lo sé. Se le quebró la voz. No te pido que mientas. Nunca te pediría eso. Solo te pregunto si puedes mostrar alguna clemencia. De alguna manera, puedes presentar esto como mala gestión en lugar de... Abrí mi portátil y giré la pantalla hacia él. Era un informe del Fondo de Pensiones de 2019. 234 nombres listados en filas ordenadas. Junto a cada nombre, una cantidad, en dólares, que mostraba lo que se había robado. Keral Simmons, dije, señalando un nombre a mitad de la lista. Trabajó en cuentas por pagar durante 28 años. Se jubiló en 2019. Su pensión se redujo en un 70% porque usted y sus ejecutivos le robaron su jubilación para cubrir su malversación de fondos. Bajé la página. Michael Peterson. Supervisor de almacén, 32 años. Thomas Chin, gerente de TI, 19 años. Sarah Jennings, asistente administrativa, 26 años. Cerré el portátil y miré directamente a Richard Brennan. Robaste la jubilación de Keral para pagar tu casa del lago. Tomaste el dinero de Sarah para cubrir la matrícula de la escuela privada de tu hijo. ¿Quieres piedad? Díselo a Keral. Díselo a las otras 233 personas en esta lista que ahorraron durante décadas y confiaron en que su empleador los protegería. La cara de Brennan se arrugó. Se tapó la cabeza con las manos. Michelle Torres recogió sus documentos con falta de práctica. La investigación se hará pública en 2 semanas. Los arrestos se harán de inmediato. La cobertura mediática será extensa. Miró a Derek. Necesitará contratar a su propio abogado. Nos pondremos en contacto con usted en 48 horas para programar su entrevista formal. Se puso de pie y Richard Brennan la acompañó, moviéndose como un hombre que camina hacia su propia ejecución. Yo permanecí sentado. Después de que se fueran, Derek y yo nos sentamos en silencio. Los documentos seguían esparcidos sobre la mesa. Pruebas de fraude, pruebas de su negligencia. Pruebas de mis meses de investigación secreta. ¿Cuánto tiempo lo sabe? Preguntó finalmente. 6 meses. Y no me lo dijo. No, ¿por qué no? Lo miré de verdad y vi a un hombre al que había pasado 7 años intentando complacer. Un hombre que desestimó mi trabajo, criticó mi cocina. Se rió cuando perdí mi trabajo. Un hombre que nunca me preguntó qué pensaba, qué sentía, que llevaba dentro. Porque nunca me habría creído, dije simplemente. La puerta principal se abrió. La voz de Janet, alegre y parlanchina, decía algo sobre la boda del nieto de su amiga. Entró al comedor sin dejar de hablar, pero se detuvo al ver nuestras caras. ¿Qué pasa?, preguntó, y su sonrisa se desvaneció. Derek se giró hacia su madre. Su voz era monótona, desprovista de emoción. ¿Cuánto dinero tienes en acciones de Meridian Financial? Janet palideció. El color se le fue tan rápido que pensé que se iba a desmayar. ¿Qué?, susurró. Tu cartera de jubilación, dijo Derek lentamente. ¿Cuánto tienes invertido en Meridian? Me miró, luego volvió a mirar a Derek y luego bajó la vista hacia los documentos esparcidos sobre la mesa. Todo, dijo en voz baja. Me puse de pie. Cogí mi portátil y subí las escaleras. Había terminado de darle explicaciones a esa gente. Cerré la puerta del dormitorio y me quedé en silencio. Abajo, oía la voz de Derek, baja y tensa, hablando con su madre. No pude entender las palabras. Pero no me hizo falta.
Janet acababa de admitir que toda su jubilación estaba invertida en acciones de Meridian Financial. Acciones que no valdrían nada en 2 semanas. Me senté en el borde de la cama y abrí mi portátil. Michelle Torres había enviado un correo electrónico hacía 1 hora con el cronograma. La investigación se haría pública el martes por la mañana. Los arrestos se seguirían de inmediato. Tenía 4 días. 4 días antes de que todo lo que había estado construyendo durante 6 meses se convirtiera en noticia nacional. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, escuchando a Derek pase abajo. Hasta después de la medianoche, el llanto de Janet llegaba en oleadas a través de la pared de la habitación de invitados. Ninguno de los dos vino a hablar conmigo. Ninguno de los dos llamó a mi puerta para hacer preguntas o exigir explicaciones. Ya sabían que no les daría lo que querían. El martes por la mañana llegó con cielos grises y lluvia constante. Estaba en la cocina preparando café cuando mi teléfono empezó a vibrar. Mensajes de texto, alertas de noticias, mi hermana menor llamando desde Ohio. Lo ignoré todo y encendí la televisión. El titular se desplazaba por la parte inferior de la pantalla. Ejecutivos financieros de Meridian arrestados en un esquema de fraude multimillonario. La voz de la presentadora de noticias era mesurada y profesional. 6 ejecutivos arrestados, al amanecer. Cargos que incluían fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos financieros, una investigación que abarcaba 18 meses. Un denunciante, anónimo, mencionado solo como un contador senior que alertó a las autoridades federales. Había proporcionado evidencia crucial. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Michelle Torres. Vas a recibir llamadas, dijo sin preámbulos. Los periodistas generalmente no responden. No hagas declaraciones. Todo pasa por mí hasta después del testimonio del gran jurado. Entendido. ¿Cómo lo llevas? Miré por la ventana de la cocina. La lluvia reciaba. Estoy bien, Emily. Su tono se suavizó un poco. Esto se va a poner más difícil antes de que se vuelva más fácil. Tenía razón. Al mediodía. 3 camionetas de noticias estaban estacionadas. En nuestra calle, los periodistas llamaron a la puerta. Mis vecinos descubrieron la conexión en cuestión de horas. Ex empleado de Meridian Financial, su esposo trabaja en Henderson Logistics, la misma empresa implicada en el fraude de envíos. El teléfono de Derek no paraba de sonar. Su supervisor lo citó para una reunión. Salió a la 1, pálido, y no regresó hasta después de las 5. Al entrar, parecía 10 años mayor. Tenía los hombros hundidos y la corbata floja. Se quedó de pie en la entrada un buen rato antes de hablar por fin. Me suspendieron, dijo, a la espera de su investigación interna. Si determinan que estuve involucrado, aunque sea sin saberlo. Me despiden. Asentí desde mi asiento en la mesa de la cocina. Dijeron que podría enfrentar responsabilidad civil. Su voz se quebró ligeramente por negligencia. Podrías. Acepté en voz baja. Me miró fijamente. ¿Sabías que esto pasaría? Sí. ¿Y no me avisaste? No. Arriba. Janet seguía hablando por teléfono con su asesor financiero. Podía oír su voz aguda y desesperada, preguntando si se podía salvar algo. La respuesta era claramente no. El reportero se quedó 3 días. Nuestros vecinos hablaron con ellos. La historia cambió de perspectiva. El esposo de la denunciante trabajaba para la empresa implicada. El perfil de LinkedIn de Derek fue capturado y compartido en redes sociales. Su Facebook se llenó de comentarios de compañeros de instituto, antiguos compañeros de trabajo y conocidos lejanos. Todos opinaban sobre si sabía, si debería haber sabido, si era cómplice o simplemente estúpido. Dejó de salir de casa. 6 semanas después, testifiqué ante un gran jurado. Michelle Torres me preparó con esmero. Pasamos días revisando documentos, practicando el testimonio y anticipando preguntas. Me enseñó a mantener la compostura, bajo presión, a responder sin exagerar, a dejar que las pruebas hablaran por sí solas. El testimonio duró 3 días. Me senté en una habitación sin ventanas y guié a 12 desconocidos a través de 6 meses de investigación. Presenté documentos, informes de auditoría falsificados con la firma de Richard Brennan, correos electrónicos sobre contabilidad creativa y extractos bancarios que mostraban transferencias al extranjero. Expliqué las transacciones con un lenguaje sencillo, conectando puntos que parecían separados hasta que se entendía el patrón. Al segundo día, los abogados defensores intentaron sacarme de quicio. Insinuaron que exageraba. Insinuaron que mi motivación era la venganza tras el despido. Que había inventado pruebas porque estaba amargado por haber perdido mi trabajo. Mantuve la calma. Presenté mi historial laboral, 12 años en Meridian Financial, excelentes evaluaciones.
de desempeño cada año, 2 ascensos, 3 premios por precisión y diligencia. Expliqué clara y metódicamente que había orquestado mi propio despido para protegerme legalmente antes de que la investigación se hiciera pública. Los abogados defensores no respondieron. Al tercer día, el gran jurado acusó a Richard Brennan y a otros 4 ejecutivos de múltiples cargos: fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos financieros. El fiscal me dijo más tarde que mi testimonio era la base de todo su caso. Al salir del juzgado, los periodistas invadieron las escaleras, los flashes de las cámaras, me acercaron los micrófonos. Hice una breve declaración, a 234 empleados les robaron sus pensiones. Testifiqué por ellos. Luego caminé hasta mi coche y conduje a casa. Esa noche, Keral Simmons me llamó. Estaba llorando de nuevo, pero esta vez su voz era diferente, más ligera, aliviada. Están congelando los activos de la empresa, dijo. Mi abogado dice que recuperaremos la mayor parte. No todo, pero la mayor parte. Me alegro, dije, y lo decía en serio. Emily. Se le quebró la voz. Gracias. Sé lo que te ha costado esto. Pensé en Derek, suspendido de su trabajo. Janet. Arruinada y amargada en Arizona. Mi matrimonio disolviéndose a cámara lenta. No me costó nada que quisiera conservar. Dije que Derek pidió el divorcio 8 semanas después de mi testimonio. Lo presentó como mutuo, les dijo a sus amigos que nos habíamos distanciado. Insinuó que el estrés de la investigación había dañado nuestro matrimonio irreparablemente. No lo corregí públicamente. Contraté a un abogado y dividimos nuestros bienes con fría eficiencia. Vendimos la casa. Dividimos las ganancias. Me quedé con mi coche, mis cuentas de jubilación y mis pertenencias. Se quedó con su coche, sus herramientas, su equipo de pesca. No hubo dramas ni peleas por posesiones. El matrimonio simplemente terminó, desmantelado tan rápido como se había construido. Janet se mudó a Arizona a vivir con su hermana. Nunca se disculpó, ni por los años de críticas, ni por usarme para consejos de inversión, ni por menospreciarme a cada oportunidad. Simplemente se fue. Los vi irse a ambos y solo sentí alivio. Como si hubiera soltado un peso que llevaba tanto tiempo cargando que había olvidado lo que se sentía al ponerse de pie. 3 meses después de formalizar el divorcio, me encontré con Derek en un supermercado. Estaba con alguien nuevo, una mujer más joven que yo que se rió demasiado fuerte por algo que dijo. Me vio en la sección de frutas y verduras y apartó la mirada rápidamente, avergonzado. Me di cuenta de que no sentía nada, ni rabia, ni dolor, ni reivindicación. Ahora era solo un extraño, a alguien a quien conocía. 1 año después de testificar, reconstruí mi carrera como contable forense. Los bufetes de abogados me contrataron para examinar registros financieros y casos civiles. El FBI me asesoró en investigaciones. Viajaba con frecuencia, trabajaba largas jornadas que me parecían útiles en lugar de agotadoras. Era bueno en este trabajo, encontraba patrones en los números, veía conexiones que otros pasaban por alto. Seguía el rastro del dinero que conducía a la verdad. 6 ejecutivos de Meridian fueron a prisión. Las sentencias iban de 8 a 18 años. Richard Brennan recibió 15. Su esposa se divorció de él. Sus hijos cambiaron su apellido. Las víctimas recuperaron 83 centavos por cada dólar robado. No fue perfecto, pero sí sustancial. Algunos me enviaron cartas de agradecimiento. Guardaba esas cartas en una carpeta sobre mi escritorio. En los días difíciles, las leía para recordar por qué importaba. Compré un pequeño apartamento cerca de la ciudad, una habitación, suelos de madera. Una cocina en la que realmente disfrutaba cocinar. Una noche invité a Keral Simmons a cenar. Nos reímos del terrible café de la oficina en Meridian, de los discursos de despido ensayados de Margaret Chen, de cómo ambos habíamos sobrevivido a algo que nunca debimos haber tenido que enfrentar. Sentado frente a ella en mi propio espacio, comiendo comida que había cocinado sin críticas. Me di cuenta de algo. Era feliz. No la felicidad performativa que fingí durante mi matrimonio. No la sonrisa cautelosa que llevé durante 7 años, mientras me hacían más pequeña cada día. Una satisfacción genuina. Yo nunca fui el problema. Nunca fui demasiado ambiciosa, ni demasiado difícil. Ni demasiado. Simplemente estaba rodeada de gente decidida a empequeñecerme para sentirse más grande. Ahora estaba rodeada de espacio, espacio para crecer, espacio para respirar. Espacio para convertirme en quien quisiera ser. Mi mayor fortaleza nunca fue cocinar ni complacer a los demás. Fue ver la verdad que otros se negaban a reconocer y tener el coraje de exponerla. Y esa fortaleza no me salvó. Me salvé a mí misma. Si esta historia de justicia y verdad te cautivó de principio a fin, dale a me gusta ahora mismo.
Mi parte favorita fue cuando Emily cerró la carpeta y dijo con calma, Derek, llegaste temprano a casa con el FBI sentado ahí. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias conmovedoras como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna publicación.